Comenzamos. Con los recientes acontecimientos en Siria, Libia y Egipto, muchas miradas están puestas en Cuba, la única dictadura que sobrevive en América Latina. Testigo Directo llegó hasta la isla en compañía de 2 holandeses, defensores de los derechos humanos, quienes fueron expulsados de esa nación hace algunos años por Fidel Castro. Ellos y nuestra periodista Isabel Cristina Ramírez se infiltraron y les mostrarán a ustedes la verdad de lo que se vive en la isla, en esta primera parte que hemos denominado Cuba, falso paraíso. Hasta Cuba llegan cada año miles de turistas de todo el mundo en busca de mujeres, música, tabaco y ron. Sin embargo, este paraíso para los rebeldes y los románticos es también una prisión para los mismos cubanos. Paso las noches enteras rezando, implorándole. La historia de la Revolución cubana es legendaria. La revolución llegará de verdad al poder. Desde que el ejército rebelde comandado por Castro bajó de la Sierra Maestra y tomó el poder el 1 de enero de 1959, las imágenes del Che Guevara y Fidel Castro se hicieron famosas en todo el mundo. Que viva el comandante Fidel Castro. Con promesas, Fidel Castro no solo obtuvo el poder, sino que también se apoderó de todo y de todos. De afstand tussen bevolking en leger en veiligheid en politie veel groter dan het in Egypte was. Ook in Libië zijn mensen geïnspireerd door de veranderingen in Egypte en Tunesië. En lugar de hacer realidad el sueño de igualdad que prometió en su discurso socialista, el régimen creó un sistema de sumisión, supervisión y prohibiciones absurdas. En Cuba hay, todo está casi probablemente prohibido. Hay comestibles, o sea, alimentos prohibidos, por mencionar 2. Usted mencionaba los mariscos, están prohibidos para la población. La carne de res también está prohibida. No se da, no se distribuye, no se da, está prohibida. Quien comercialice con eso puede enfrentar penas tan largas a la de un asesino que cometa un homicidio. Es decir, hasta 12 largos años en prisión. Sin embargo, después de 52 años de injusticias, todavía hay publicidad que muestra a Fidel Castro como un héroe. Pero en la intimidad de quienes nacieron en Cuba, es el temible barbudo, el dictador que decide a su antojo sobre la vida de todos los cubanos. Porque esto es una cultura del miedo, donde las personas antes de hablar cierran la ventana, miran a los lados. ¿Y por qué? Porque eso tiene consecuencias. Es más, para un estudiante o un trabajador tiene consecuencias no expresarse positivamente del régimen. La represión también llega a quienes pretenden revelarle al mundo la violación a los derechos humanos a la que está sometido el pueblo de Cuba. Los holandeses Lidwin Sumpol y Ben Schenik hacen parte de la Fundación Cuba Futuro. Lidwin fue expulsada en 1996 de la isla por denunciar las injusticias del régimen, pero se arriesgaron otra vez y lograron entrar para cumplir con su visita en solidaridad con quienes luchan por la libertad de Cuba. Hay mucha desconfianza entre familias, entre vecinos, entre la sociedad. Estoy un poco nervioso. ¿Estás nervioso? Han pasado 10 años desde su última visita a Cuba y el temor de la gente hacia el régimen sigue intacto. Es evidente en la voz de este taxista que estaba nervioso porque podría perder su trabajo o ser apresado solamente por llevarnos a la casa de un disidente. Sí, es delicado. Seguro que aquí hay alguna casa que tiene cámaras de video y están filmando quién viene, quién no viene, porque tienen unos carteles ahí en la puerta, abajo la dictadura, abajo Fidel Castro, cosas que son un poco peligrosas aquí.
Por eso, mientras Fidel envejeció en el poder, los cubanos aprendieron a callar toda injusticia, a obedecer y a trabajar para su único empleador, el Estado. El más grave daño antropológico es que el ciudadano tiene un solo empleador. El Estado sigue siendo, a pesar de la listica de los oficios medievales, el señor feudal, y todos somos siervos de la gleba. A medida que pasa el tiempo, la desigualdad en este sistema socialista es más desproporcionada. Es una especie de esclavitud moderna e irracional, donde el salario promedio mensual de un cubano equivale a 40.000 pesos colombianos. Y además tienen que comprar todo con dólares cubanos, que son más caros que los norteamericanos. De manera que se han inventado muchas formas de sobrevivir. What is this? In English? Al arreglarte te pide que le dejes tu desodorante, tu pasta de dientes. Yo, de verdad, más allá de la fiesta sí te desgarra, sí sientes un vacío en el estómago. ¿En serio? Además, en las calles predomina el comercio de todo tipo de artículos y servicios catalogados como ilegales, desde los habanos que algunos cubanos sacan de las fábricas estatales. Tenemos los habanos Cohiba, Gracias, yo traemos puros en buen precio, barato el Cohiba. Gracias. Y las güeritas. Hasta los servicios sexuales de mulatos y mulatas. Dicen que son más ardientes. Le sacan fuego a las cubanas. Lo curioso es que estas ilegalidades son permitidas por el gobierno, que las utiliza como chantaje cuando una oveja quiere salirse del rebaño. Miles de personas que están en las casas injustamente, ya que todo el mundo aquí dice, para sobrevivir tenemos que por la fuerza robar del Estado. Cualquiera lo hace. Aquí nada cambió, no, nadie lo intente. Son más de 50 años dominados por un modelo que deja un balance lamentable. Un pueblo que nunca ha podido elegir, familias separadas, más de 11.000 cubanos desaparecidos, desterrados o exiliados a la fuerza. Miles de vidas ahogadas en el mar buscando la libertad. En lugar de decir, voy a hacer mi proyecto de vida, este es un problema antropológico, voy a hacer mi proyecto de vida aquí, dice, voy a ver cómo escapar para hacer mi proyecto como inmigrante en cualquier país de cualquier continente del mundo. Sin embargo, el gobierno de los Castro continúa distrayendo a los turistas para que no vean la realidad que los cubanos quisieran gritar. Yo creo que el principal daño que hemos tenido nosotros está en el individuo. El cubano siempre ha sido muy trabajador, muy solidario consigo mismo. El principal daño del sistema ha estado ahí. Ha transformado nuestra moral. Porque reparar las casas de La Habana Vieja es solo maquillar las heridas de un pueblo que ha sido reprimido durante más de medio siglo. Lo que no queremos es que sigan llamando a Cuba la isla de la libertad, porque eso es un insulto al pueblo de Cuba. ¿Le gustó este reportaje? Lo invito a que vea muchos más aquí en www.testigodirecto.com. Lo van a sorprender. Estas son las historias contadas por nuestros periodistas. Hola, yo soy Isabel Ramírez. Nos infiltramos en Cuba con 2 holandeses defensores de los derechos humanos que ya habían sido expulsados por el régimen. A pesar de la persecución de la seguridad del Estado, logramos hacer este gran especial, donde les mostraré todos los secretos que ustedes no conocen sobre Cuba, un modelo que amenaza con expandirse por toda América Latina. Un especial que ustedes no se pueden perder porque por realizarlo, lo más probable es que yo no pueda regresar a la isla, por lo menos mientras los hermanos Raúl y Fidel Castro continúan en el poder. Testigo Directo, búsquenos esta semana en Canal 1, Caracol Internacional y su canal regional. Vea nuestras historias en www.testigodirecto.com. Continuamos con Testigo Directo y este especial sobre Cuba.
La prudencia y el silencio es clave para no ser perseguido en Cuba. Buscamos a varios disidentes del gobierno cubano que luchan por cambiar los destinos de la isla con leyes y proyectos artísticos. Pero hasta nuestro propio equipo periodístico terminó siendo espiado mientras se llevaban a cabo las entrevistas a estos personajes. Volvemos con Isabel Cristina Ramírez y esta segunda parte que hemos denominado "Y ahora, la libertad". Ser disidente en Cuba es como estar protagonizando una película de espionaje. Claro, en el papel del perseguido. La seguridad del Estado pone cámaras frente a mi casa, vigila, a veces nos persigue con autos, con motos, pincha nuestros teléfonos, trata de interferir en todas nuestras relaciones, pero también utiliza las instituciones. Por ejemplo, la empresa telefónica vino a hacer una reparación, una instalación a mi casa, y tiempo después descubrí que encima de mi cama, donde duermo con mi esposa, en la cocina, había puesto esto para escuchar por este micrófono que ve ahí, día y noche, todo lo que se hablaba en la cocina de mi casa. Osvaldo Payá es el fundador del Movimiento Cristiano de Liberación, una propuesta para el cambio en Cuba. Para entrevistarlo tuvimos que ir a una playa solitaria y hasta allá llegó un informante, un tentáculo del poder. Quita el micrófono y vamos, porque obviamente a ese hombre ya lo mandaron a hacer el... Este ganador del premio Sájarov a la libertad de conciencia sigue vivo gracias al reconocimiento internacional, pero ha soportado durante más de 20 años la presión del Estado cubano y el injusto encarcelamiento de varios miembros de este movimiento que se consolidó a lo largo de 2 décadas de lucha política como la piedra en el zapato de los hermanos Castro. Igualdad y libertad plena. Continuamos con el proyecto Varela hasta que el régimen decidió asaltar la oposición, detener a los 75, liberó a algunos y dejó presos a la mayoría de los nuestros. Ahora impulsa el proyecto Heredia, que consiste en recolectar firmas para aprobar un proyecto de ley que le permita a los ciudadanos, por primera vez en medio siglo, hacer cambios en la Constitución cubana. Estas son boletas firmadas por ciudadanos que vienen así escondidas porque la seguridad del Estado nos persigue, aunque esto es legal, esto es constitucional. La propuesta de este líder es una luz para los jóvenes que están dispuestos a luchar para conseguir ese cambio que tanto soñaron sus padres y sus abuelos. Escuchar de un ideal así y de una lucha real y concreta en medio de tu país oprimido es algo muy alentador y fue muy especial para nosotros. Y a la vez osado porque el poder aplastante del régimen ha caído sobre todos los miembros de este movimiento pacífico. Yo fui expulsado de la universidad, es decir, la represión fue automática, inmediata. Sí, por querer promover el referendo del proyecto Heredia, a Ernesto Martini le ha tocado afrontar desde amenazas personales por parte de la policía hasta el desalojo de la casa donde vivía con su esposa y su hija de 2 años. Capitalismo dentro del comunismo, capitalismo dentro del comunismo. A mi esposa se le empezó a citar, a presionar, hasta que un buen día le dijeron que si ella me convencía a mí de abandonar el Movimiento Cristiano de Liberación, pues esta parte de quitarle la casa se obviaba, se dejaba de lado. El temor a las represalias del Estado autoritario divide las familias y promueve el rechazo entre los mismos cubanos. Hace ya 2 años que mi familia en Santiago, mis tías que me quieren, que yo era como si fuera de la casa ahí, bueno, me dijeron que no podía ir más nunca a su casa, no puedo poner más los pies ahí. A Rosa, esta militante del movimiento, la expulsaron del trabajo y ante su negativa a dejar la disidencia, le aplicaron un castigo más severo. Y me dijeron que mi hijo, que dije, sí, pero mira, Ana, pero pues tú no querés cooperar con nosotros, pues entonces nosotros, su hijo está en la calle, pues nosotros queremos, por lo tanto nosotros vamos a cooperar vamos a detener a su hijo.
Su único hijo varón, Giovanni, de 22 años, fue enviado a una cárcel a más de 1.500 kilómetros de distancia. De ahí no hubo ni testigos ni juicio, no hubo nada. Los testigos dicen que también se fueron del país. Como tantos presos políticos, ya fue sentenciado a 12 años de prisión, sin derecho a apelación porque las sanciones represivas del régimen cubano no admiten la defensa. Dagoberto Valdés lidera la revista Convivencia, que ofrece una propuesta sociocultural para personas no estrictamente políticas, que también piden un cambio desde otro escenario. Son artistas, son escritores, son intelectuales, son blogueros, son periodistas independientes, son personas que hacen cineforum en su casa. Ellos también reciben con frecuencia los ataques frontales del Estado. En círculos académicos, en periodismo, en sectores de gobierno, etc. Uno cree todavía en el Cuba socialista, revolucionario, Che Guevara y todas esas mentiras. Una sociedad sumisa, una sociedad donde pues no generaciones, la generación actual y la anterior jamás han conocido que es democracia, nunca. Crecen, nacen y son propiedad del partido. Los Castro han divulgado recientemente algunos cambios que, según Osvaldo y Dagoberto, solo generan en el exterior una falsa sensación de libertad y no pasan de ser cosméticos. Ahora, están tratando de convencer al mundo de que permitir que los cubanos puedan tener celulares en una sociedad donde la inmensa mayoría es muy pobre y donde una cerveza puede ser el costo del salario del día de un médico. A pesar de la apertura, el problema no se soluciona de raíz. Y en la medida que avanza el tiempo, crece una tensión que se siente en el ambiente y que preocupa a quienes esperan una transición pacífica. Ahora en Libia están muy ocupados, o Siria, o Egipto, o Yemen. ¿Cuántos muertos se necesita para que la Unión Europea despierte, para que las fuerzas democráticas del mundo atiendan? Por eso piden solidaridad con América Latina y alertan a las naciones que quieren seguir el modelo del comunismo cubano, asegurando que el peor daño de esta revolución no está en el deterioro de las casas ni en los estantes vacíos de las bodegas, sino en lo más profundo de la sociedad cubana, la división generada por el Estado al interior de las familias, de las relaciones de amigos y vecinos vigilados entre sí. Y ahora la libertad. ¿Le gustó este reportaje? Lo invito a que vea muchos más aquí en www.testigodirecto.com. Lo van a sorprender. Continuamos con Testigo Directo. Nicaragua, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia son algunos de los países de América Latina con gobiernos socialistas o de izquierda. Pero, ¿existe algún riesgo que alguno de ellos se convierta en una Cuba? Disidentes de la isla opinan que hay un peligro latente del proyecto bolivariano. Esta última parte de este especial la hemos denominado Amenaza Bolivariana. Actualmente, el mapa político de América Latina muestra una fuerte tendencia de izquierda. El gobierno yanqui es el imperio. Son 13 los países gobernados por políticos que comparten esta ideología. Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Nicaragua, además de Venezuela con el presidente Hugo Chávez y Cuba con Raúl Castro. Hacia esta forma de trabajo privado. Es una dictadura. En
la derecha solo están los gobiernos de Colombia, Chile, Panamá, Honduras, Costa Rica y México. Hemos visto la cubanización de Venezuela y otros países en América Latina que están tomando los desastres, copiando los desastres que se hizo sufrir la población de Cuba tantos años. Esto lo vemos, rasgos de eso, o ejemplos de eso, en Bolivia, Ecuador, Nicaragua. Yo lo respeto y lo quiero mucho, yo lo respeto y lo quiero mucho. Irónicamente, aunque la cubanización de Venezuela avanza, las recientes medidas de Raúl Castro generan la sensación de que el gobierno cubano está empezando a abrazar el capitalismo. Todavía no hay un cambio real aquí en Cuba, aunque se ha visto una cierta apertura económica, lo que en realidad no es estructural. Sin embargo, muchas más personas en la calle, la gente común y corriente, está hablando, está expresándose su voluntad de un cambio verdadero y no cosmético. La canasta básica sigue igual. Lo cierto es que en las calles de la isla, junto a los clásicos de los años 50, ahora transitan camionetas Mercedes-Benz y autos último modelo. Un grupo de generales, de familias que tienen todo el poder político, todas las riquezas, son, digamos, los neocapitalistas, ricos únicos y partido único. En los restaurantes de las grandes cadenas hoteleras se toma agua de la Toscana italiana y se ofrecen los más selectos vinos, quesos y embutidos traídos desde Europa. ¿Acaso la Unión Europea tiene una posición única? No, yo creo que no la tiene. En Cuba no la tiene. Sino que por encima de cualquier proyecto de colaboración económica, de cualquier proyecto de colaboración política o de acuerdo político, tienen que estar los derechos humanos. Y mientras en Cuba se estén violando los derechos humanos, creo que se debe mantener la posición común. Durante las últimas décadas, compañías europeas han hecho significativas inversiones en Cuba. Actualmente se debate la posición común de todos los estados pertenecientes a la Unión Europea en sus relaciones comerciales con Cuba en el marco de la cooperación internacional. En la realidad la situación es igual. Así que la Unión Europea no tiene que dejarse engañar de que aquí estamos en camino de cambio real. El cubano no puede decidir sobre su propia vida, es el partido. Y en el partido son para comenzar, los hermanos Castro y todo su rosca militar. Las nuevas generaciones en la aplicación de los impuestos como la forma más universal de redistribución de la renta nacional. Pero la caída de Gaddafi, el dictador que estuvo en el poder en Libia durante más de 42 años, es un impulso para todos los cubanos que esperan volver a ser libres después de más de 50 años. Sí, a todos nosotros nos ha robado la vida. Es triste la situación de muchos jóvenes en Cuba. Quizás no haya la cantidad de droga que hay en Centroamérica, quizás no haya la cantidad de violencia, pero el joven cubano vive una desesperanza, un sinsentido que no lo vive nadie. Ben Shenik es un investigador, científico y activista holandés que desde los años 70 trabaja en procesos de transición pacíficos de regímenes a democracias en el este de Europa, en Medio Oriente y en África. Y ha seguido junto a Lidwin los últimos 20 años de la dictadura cubana. Over de angst heen komen en zich gaan organiseren, het laten zien dat er verandering moet komen. Dat gevoel heb ik ook dat Cuba daar nu tegenaan zit. Meer dan in 91. Sin embargo, advierte que estas transiciones toman su tiempo. Preparar un cambio pacífico puede tardar hasta 15 años. Zien weg is, maar eigenlijk de transitie nog steeds gaande is, die onverwacht was. En ook vreedzaam verlopen is, waarbij de politie en het leger zich. A los cubanos, voten
De manera que mientras en Oriente están cayendo estos modelos de gobierno, Yo lo respeto y lo quiero mucho a Muammar al-Qaddafi. en América Latina amenaza con expandirse bajo el proyecto bolivariano impulsado por el presidente Hugo Chávez. Por eso, desde Cuba, están lanzando alertas para que los pueblos de América Latina no se dejen engañar. Porque estos regímenes llegan a nombre de los pobres y después le quitan la voz a los pobres para que ni siquiera puedan decir que son pobres. Como en Venezuela, lo está haciendo Chávez ahora. Desde Cuba, Isabel Cristina Ramírez, Testigo Directo. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de este especial sobre Cuba. A todos ustedes, muchas, pero muchas gracias por su sintonía. Si quieren ver estos y otros reportajes, lo pueden hacer aquí, en nuestra página web, www.testigodirecto.com. Y recuerde, el mundo cambia y usted tiene que ser testigo directo. Síganos a través de Facebook y Twitter.